del evento. Invitamos a la mesa principal entonces al señor Manuel Acevedo Jaramillo, decano de la Escuela de Administración de la Universidad de AFIT, y quienes son los anfitriones del evento. Al señor Alejandro Gamboa, director de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional. A la señora Marta Falla de ISA. Al señor Carlos Felipe Prada de Eldane. Pues muchísimas gracias. Contarles entonces y agradecerles en nombre de todas estas instituciones del gobierno y el PNUD desde el Sistema de Naciones Unidas todo este ejercicio que nos convoca el día de hoy. Y para hacer la instalación formal, pues le damos la palabra al señor Manuel Acevedo Jaramillo, decano de la Universidad de Administración de la Universidad de AFIT, quienes son los anfitriones de este evento. Y agradecerles nuevamente por este espacio. Muchas gracias. Por el contrario, Manuel, las gracias, y me voy a referir a un término que utiliza mucho nuestro rector. El sentimiento permanente de la universidad hacia la sociedad, hacia los estudiantes, hacia sus docentes, es un sentimiento de gratitud. Gratitud a una sociedad que ha acogido un proyecto misional que le ha permitido a su vez a esta universidad comprender el valor que tiene para agregar. Y en ese orden de ideas, ese valor para agregar está en términos de propiciar espacios de encuentro como este que nos convoca en la mañana de hoy. Está en propiciar reflexiones que se pueden dar desde los escenarios de la investigación, ya sea la investigación en aula de clase o los proyectos de investigación que se realizan de manera independiente o de manera conjunta con diferentes actores del gobierno, de la empresa privada, del sector social, de la cooperación internacional. Y también gratitud por ese gran compromiso que todos y cada uno de los que estamos presentes en este momento tenemos con uno de los mayores desafíos que sin lugar a dudas nos convocan a nivel mundial y se llama la sostenibilidad. Yo celebro de manera importante que hayamos hecho la transición de los objetivos del milenio a esta nueva agenda de desarrollo signada alrededor de los objetivos de desarrollo sostenible. Sin lugar a dudas, el liderazgo del Sistema de Naciones Unidas. Y de ahí quiero de manera particular agradecer al PNUD por ser uno de los actores que está presentes en este ejercicio que hacemos en la mañana de hoy. A nivel nacional, desde esa primera génesis del Sistema Nacional Ambiental, fruto de esas reflexiones que se dieron en el marco de esa Asamblea Nacional Constituyente, que ha permitido la creación de una arquitectura institucional que yo siento tiene muchas más fortalezas que debilidades, que nos ha permitido entonces reconocer el valor de la investigación sobre nuestros recursos naturales en materia de biología, que nos ha permitido reconocer el valor de conocer y comprender, el valor de la diversidad cultural como una fuente, no solamente de identidad nacional, sino también como una fuente de capacidades para el desarrollo futuro de nuestro país. El valor de la protección de los recursos naturales o el valor de la protección de la biodiversidad que se ejerce con grandes desafíos, pero que creo que también con grandes aciertos alrededor del sistema de las corporaciones que cobijan todo el territorio nacional. El valor de la convocatoria al sector privado, el cual ha participado desde los instrumentos creados, desde esa filosofía de la responsabilidad social corporativa, o creados desde otras áreas, o creados desde otras visiones, que propenden por entender que el rol de las organizaciones en un territorio no es solamente su variable económica, siendo una de ellas, o siendo ella una de las variables a considerar, sino que también es el impacto en la sociedad y en el ambiente. Creo que de esa manera también agradecemos de una manera muy significativa al Ministerio de Ambiente, por su presencia, su contribución permanente en el desarrollo de este tipo de iniciativas que se están haciendo en todo el país y que para el caso particular de nuestro departamento y nuestra región tienen asiento hoy en la ciudad de Medellín. Sin lugar a dudas, y refiriéndome un poco al sector privado, a todos aquellos adhirientes al Pacto Global. Para la Universidad de AFIT, adherirse al Pacto Global
no solamente ha significado un compromiso en términos de su comportamiento organizacional, sino también un compromiso en términos de divulgar, promover entre esa gran red de actores que naturalmente se relacionan con nosotros, esos grandes principios y filosofías que él encarna. En el caso particular de administración, celebramos de manera especial el creciente interés de nuestros docentes, coordinadores de programa y estudiantes, lo cual se refleja en los planes de estudio de pre y posgrado, pero también se refleja en este grupo de jóvenes que ustedes ven correteando todos los días, que hacen parte de los semilleros de investigación, particularmente este observatorio en economía y desarrollo, quienes están viendo de una manera importante que su futuro desempeño personal y profesional va a estar signado por 3 grandes letras, ODS. Ojalá todo el mundo entienda ODS sin tener que explicar ello qué significa. Así como entendemos otras palabras cortas, así como para muchos de nosotros las palabras E, A, F y T, tienen un valor y un significado que trasciende lo que ellas en un principio significaban, Escuela de Administración, Finanzas e Instituto Tecnológico, y hoy se entiende universidad, conocimiento, cultura, que todo el país, que todos sus habitantes, cuando escuchemos ODS, sepamos inmediatamente que eso no es un propósito circunscrito a unos gobernantes que suscribieron un acuerdo como sucedió con Objetivos de Desarrollo del Milenio, sino que ODS es algo que se vive, es algo que somos nosotros, es algo que nos une, algo que reconoce la esencia de este gran proyecto colectivo que se llama humanidad. Y creo que si de ahí partimos, como han partido siempre estas discusiones, eso le da un valor a nuestro quehacer en lo económico, a nuestro quehacer en lo ambiental, a nuestro quehacer en lo social, le da un sentido a nuestro quehacer en la formación, hablando de la universidad, a nuestro quehacer en investigación y a nuestro quehacer en la proyección social. En ese orden de ideas, quiero como decano de la Escuela de Administración expresar esas palabras de gratitud que siempre la universidad tiene para con aquellos actores que se han unido con nosotros para hacer públicas esta serie de discusiones, para profundizar en esta serie de debates que contribuyen a la construcción de una agenda que ha de designar el futuro de todos y cada uno de nosotros. Y de igual manera quiero expresar el compromiso particular de la Escuela de Administración, la que durante 55 años de existencia misional se ha encargado de promover en generación tras generación ideales y valores sobre la empresa, decirles que estamos convencidos que tenemos que impregnar en ellos ideales y valores sobre empresas responsables, sobre empresas sostenibles. Es más, no solamente sobre empresas, sobre organizaciones, que es el término más amplio desde el que hoy estamos abordando la mirada a nuestro quehacer en docencia, en investigación y en proyección social. Y finalmente, todos la conocemos, a María Alejandra, por su entusiasmo, entrega, compromiso, dedicación, siempre incansable en hacer que esta agenda de discusiones cada vez más se vaya fortaleciendo en todos los que estamos aquí presentes. Como le había comunicado a María Alejandra, las múltiples ocupaciones que todos tenemos en esta ocasión no me permitió estar con ustedes. En Pacto Global estuve muy juicioso hace 8 días, pero no podía en esta ocasión estarlo, pero no quería no faltar a esta cita que se ha tenido lugar y a decirle a quienes nos acompañan gracias y a todos ustedes bienvenidos a este espacio para la discusión y el debate sobre aquello que ha de trazar el futuro de todos y cada uno de nosotros. Bienvenidos y muchas gracias. Pues al señor decano muchísimas gracias, ya sentimos esta universidad como parte de este ejercicio que estamos haciendo constantemente en los territorios. Agradecer a la facultad también por todo el apoyo que nos ha brindado y bueno, Medellín siempre ha sido una ciudad que nos ha apoyado muchísimo en todos estos procesos de desarrollo y de desarrollo sostenible, que es el nuevo reto que tenemos. Le vamos a dar la palabra ahora al señor Alejandro Gamboa, quien es el director de la Agencia Presidencial de la Cooperación Internacional, APC, y que la APC, digamos, es la institución que tiene todo un trabajo frente a efectivamente la cooperación y cómo de manera particular estamos trabajando esta nueva agenda de desarrollo post 2015 y nos van a hablar sobre esa hoja de ruta de la cooperación sur-sur. Bueno, muy
Muy buenos días y muchas gracias por estar acá, por recibir. Estábamos planillados una serie de personas del gobierno nacional y desafortunadamente por el cierre del aeropuerto de Medellín no están presentes. Así que me voy a tomar el atrevimiento de leer las palabras que tenía el viceministro de Ambiente y Desarrollo, de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, para transmitir su mensaje, que es quien ha estado, este ministerio es quien ha estado acompañando junto con la APC Colombia y junto con el DANE y el DPS este ejercicio. Así que quisiera transmitir primero este mensaje y después pasar a la invitación de cubrir el capítulo APC Colombia. Señor Manuel Acevedo Jaramillo, decano de la Escuela de Administración de la Universidad EAFIT, y señores EAFIT, estudiantes y miembros del Centro de Investigaciones, para nosotros es un placer estar acá y contar con ustedes como plataforma, de aprendizaje de qué pasó con los Objetivos de Desarrollo del Milenio y cómo abordar los ODS. Estimados gobernantes, empresarios, estudiantes y ciudadanos, deseo de una parte agradecer a la Universidad de AFIT por facilitarnos sus instalaciones, que se ha dicho de paso cuenta con inspiradores espacios verdes, así como por el apoyo técnico y logístico para la realización de este evento. A mis colegas de gobierno, por el trabajo conjunto que hemos venido realizando a lo largo y ancho del país en torno a los objetivos de desarrollo sostenible y el decidido compromiso con esta iniciativa de los diálogos regionales y a la cooperación por ser los apalancadores de este esfuerzo nacional y de otro lado. Darle la más calurosa bienvenida a este diálogo regional para el desarrollo sostenible con énfasis en alianzas público-privadas para los ODS. Y ahí quiero hacer énfasis y ya la agencia transmitirá el mensaje sobre la importancia de estas alianzas público-privadas. Colombia ha realizado grandes esfuerzos por lograr el aprovechamiento de sus recursos, potenciando el crecimiento económico sin que esto implique un deterioro ambiental. Sin embargo, la implementación de las políticas y lograr de manera definitiva el desacoplamiento entre crecimiento económico y degradación ambiental sigue siendo un reto nacional para la implementación de las políticas, programas y proyectos en materia de desarrollo sostenible. Pero Colombia no es el único país abocado a enfrentar esta tarea. Las cifras presentadas por Naciones Unidas en su informe sobre Objetivos de Desarrollo del Milenio son bastante dicientes en lo que a la implementación se refiere. Las emisiones de dióxido de carbono a nivel mundial se han incrementado en más de 50% desde 1990 y se estima que se han perdido cerca de 5.2 millones de hectáreas de bosques en el año 2010. Y los indicadores sociales no son más alentadores. Unas 800 millones de personas viven aún en pobreza. Solo 1 de cada 3 personas utiliza instalaciones de saneamiento y cerca de 880 millones de personas viven en condiciones marginales en las ciudades alrededor del mundo. Con este punto de partida, el desafío no es módico y la adaptación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que se llevará a cabo a finales de de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que se llevará a cabo a finales de este mes, durante el Foro para la Implementación de la Agenda de Desarrollo Post-2015 en Nueva York, es una prueba más a la capacidad nacional para llevar a la práctica el concepto de desarrollo sostenible, tal cual fue concebido en el artículo 80 de la Constitución Política Nacional hace cerca de 24 años. La nueva Agenda Internacional de Desarrollo Sostenible y particularmente los Objetivos de Desarrollo Sostenible plantean para el país retos muy importantes. El primero es cambiar el paradigma de que el desarrollo sostenible se hace solo desde el sector ambiental. El desarrollo sostenible, más allá del concepto que evoca el equilibrio entre el desarrollo social, el económico y el ambiental, es un esfuerzo que se construye en sociedad y una decisión que debemos tomar como sociedad. Comprometernos no solo en el cuidado y uso racional de los recursos, sino también con prácticas de consumo y producción más sostenibles, con educación y con esquemas de incentivos económicos
que nos permitan generar una cultura de desarrollo sostenible en el que el crecimiento económico va de la mano de la inclusión social y de la sostenibilidad ambiental. En este sentido, el desarrollo sostenible no es un interés particular del sector ambiental, sino es un proyecto de sociedad al que estamos todos llamados, y por eso estamos hoy aquí, varias entidades del gobierno, en un solo esfuerzo y bajo un mismo objetivo, y es construir con ustedes la ruta de trabajo para la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible. Una ruta que parta del trabajo articulado del nivel nacional, pero que responda al espíritu regional, que pueda no solo cumplir con unas metas internacionales, sino que proyecte a las regiones desde sus particularidades y necesidades hacia esquemas de crecimiento sostenible. El segundo reto al que nos enfrenta esta nueva agenda es reconocer que el desarrollo sostenible parte de los derechos que tenemos, por ejemplo, a una mejor calidad de vida, a un ambiente saludable o a condiciones dignas de trabajo, pero nos impone a la vez también la necesidad de empezar a construir las responsabilidades que todos y todas tenemos para garantizar esos derechos. Por ejemplo, el derecho a gozar de aire limpio implica la responsabilidad de escoger medios de transporte con menos emisiones. El derecho a contar con agua de calidad implica la responsabilidad de no contaminar las fuentes hídricas. El derecho a la vivienda digna implica la responsabilidad de planificar el territorio con criterios que tengan en cuenta, por ejemplo, la vulnerabilidad a eventos extremos. En otras palabras, el desarrollo sostenible nos enfrenta hoy a la responsabilidad y compromisos que debemos todos y todas asumir para lograr el equilibrio entre el desarrollo social, el económico y el ambiental. Y este es tal vez el mayor reto, porque además de requerir el esfuerzo de todos, implica que trabajemos articuladamente, puesto que se ha impreso a los ODS el carácter de integralidad e indivisibilidad. Su implementación implica que debe darse con estas mismas características. Por tanto, es necesario que empecemos a conversar sobre cómo lograr a 2030 buenos desempeños en estos 17 ODS y cómo podemos organizarnos para hacer uso eficiente de los recursos que tenemos. Este diálogo es el quinto que realizamos. Le precedieron Bucaramanga para la región Centro-Oriente, Quibdó para la región Pacífico, Tunja para la región Centro-Andino y Santa Marta para la región Caribe. Nos quedan aún Villavicencio para la región Oriente y Florencia para el Amazonas. El objetivo de estos diálogos es justamente tener un espacio para conversar, pero sobre todo para escuchar a las regiones sobre cómo se están pensando y cómo se proyectan en función del desarrollo sostenible, porque la implementación de los ODS no la estamos viendo como una meta internacional solamente, sino como una verdadera oportunidad para que esta agenda de desarrollo mundial sirva como palanca a los procesos de desarrollo no solo del país, sino particularmente de las regiones. Por tanto, deseo invitarlos a participar muy activamente de las mesas de trabajo y a identificar un semillero de iniciativas que nos permitan empezar a construir o fortalecer alianzas público-privadas para el desarrollo sostenible que articulen y permitan que todas y todos, desde los diferentes roles que cumplimos, podamos aportar al desarrollo sostenible de esta región y del país. Sean ustedes muy bienvenidos a este diálogo regional, y les deseo el mayor éxito en esta jornada. Muchas gracias. Ahora pasaré al mensaje, pasando el mensaje del viceministro de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. Quisiera hablar con ustedes un poco sobre el rol de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional, la APC Colombia, y en particular cómo vemos la cooperación para la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y los tres mensajes que yo quiero dejar es que tenemos que ver a la cooperación internacional con un lente diferente. No es una cooperación internacional tradicional en donde solamente actuamos con los países de desarrollados y nos dan recursos. Por el contrario, hoy en día la cooperación internacional es mucho más amplia y abarca justamente esos ejercicios de apalancamiento
que se hace con la sociedad civil, que se hace con el sector privado y que se hace con socios en esta tarea del desarrollo. Por eso además incluimos la cooperación sur-sur y triangular como elementos muy importantes para establecer agendas comunes para el desarrollo sostenible. Y por otro lado, recalcar la importancia de traer a la empresa privada en este reto de los objetivos de desarrollo sostenible. Cómo la empresa debe integrar en su producción, en su filosofía y en todo su misión y visión y objetivos el desarrollo sostenible. Y para eso tenemos que hacer alianzas y debemos permear y hacer una tarea conjunta. Y no en vano, en la Comisión de Desarrollo Sostenible que se creó por decreto, en el que participan no solamente representantes del gobierno, ministros, es una comisión a nivel ministerial para ir diseñando todo el ejercicio de implementación de los objetivos de desarrollo sostenible, hay un miembro muy importante y estuve presente justamente en el debate de definir a quién invitamos o a quién se define que sea miembro por parte del sector privado. Y el debate no fue tonto, fue un debate en el que se quería realmente alguien del sector privado, no un representante, no una organización, no una asociación, un gremio, no, a una persona que sepa cómo es la empresa y a una persona que haya trabajado toda su vida en la empresa. Y se definió que el miembro para esta comisión sea el presidente del Grupo Éxito. Así que está imprimiéndole a esta comisión un sello importantísimo para atraer al sector privado en estos debates de la comisión intersectorial para la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible. Ahí está la canciller, está el ministro de Hacienda, está el director de Planeación Nacional, el director del DANE, la directora del DPS, entre otros, muchos de los cuales estábamos, o representantes de esas entidades estábamos previstos para estar acá, pero pues como les cuento, desafortunadamente el cierre del aeropuerto de Medellín lo ha impedido o por lo menos ha pospuesto su llegada. Pero esos elementos son muy importantes para que los tengan muy en cuenta. Acá la comisión está discutiendo en cómo implementar, pero no se quiere que sea una decisión justamente del centro y por eso también estamos haciendo estos ejercicios en territorio en donde podamos recoger cómo también en el territorio, dependiendo también de su estado de desarrollo, se piensan implementar los objetivos de desarrollo sostenible. No es lo mismo una implementación en Chocó que una implementación en Medellín de los ODS. Y por eso también es muy importante este diálogo para que podamos conversar y saber exactamente cómo abordar los retos por región, porque esa es uno de los criterios más importantes de estos ODS, de la migración de los ODMs a los ODS. Parte e identifica un carácter diferencial en los diferentes países y regiones y adicionalmente espera que no sea solamente asumido como un reto de Estado, sino un reto de sociedad que involucre a ese triángulo que ustedes, estoy seguro, lo discuten permanentemente, el triángulo que involucra al Estado, al gobierno, a la sociedad civil y a la empresa. Ese es el único triángulo exitoso para sacar cosas adelante y de manera efectiva. Así que para nosotros eso es muy importante. Quiero compartirles un video, el video de la hoja de ruta de la APC Colombia, en el que les damos una señal de justamente cómo vamos a abordar la cooperación internacional en estos años y le damos un espacio particular a los ODS. Sin embargo, es muy importante esta oportunidad para dejarles saber cómo estamos planteando la cooperación, cómo hoy en día somos un país que tenemos dos sombreros. Dejamos de ser el país que solo recibimos cooperación internacional
y somos un país que puede proveer buenas prácticas, un país que puede proveer soluciones al desarrollo, y en este diálogo de los ODS pues también vamos a ser activos compartiendo con países de Mesoamérica y el Caribe y toda la región de Latinoamérica buenas prácticas para superar muchos de los retos que se plantean en los ODS, pero también compartir y recibir aprendizajes y buenas prácticas en materia de ODS de otros países en vía de desarrollo. Por el momento dejaría esto así, quisiera compartirles la hoja de ruta. El objetivo de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC Colombia, es incrementar el beneficio que obtiene la sociedad colombiana e internacional de la cooperación en función del desarrollo de acuerdo con las prioridades del país y sus socios. Para lograrlo, desarrollamos la hoja de ruta de cooperación internacional para el periodo 2015-2018, que fue aprobada por nuestro Consejo Directivo el 20 de mayo de 2015. La hoja de ruta de la cooperación internacional se ha estructurado a partir de 4 elementos claves: los lineamientos encontrados en el Plan Nacional de Desarrollo, la política exterior del país, el mandato del presidente de la República para trabajar en un posible posconflicto, los lineamientos de nuestro Consejo Directivo, compuesto por la Presidencia de la República, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Defensa, además de 3 delegados del presidente de la República. Teniendo en cuenta estos 4 elementos y nuestro rol primordial como coordinador técnico de la cooperación internacional del país, APC Colombia ha compartido con actores gubernamentales, privados y no gubernamentales para definir la hoja de ruta de la cooperación internacional. Uno de nuestros objetivos estratégicos es focalizar y dinamizar la cooperación internacional que recibe Colombia, y para esto, APC Colombia ha priorizado 3 áreas temáticas: construcción de paz, desarrollo rural sostenible y conservación y sostenibilidad ambiental. Construcción de paz comprende la reconciliación del país y apoya esencialmente la arquitectura institucional del gobierno para la paz y la atención a víctimas del conflicto. Hace énfasis en proyectos orientados a la justicia transicional, la reparación integral de víctimas, la restitución de tierras, el desminado y fortalecimiento de la memoria histórica. Asimismo, la desmovilización, reinserción y reintegración de actores del conflicto y todas las actividades que contribuyan a la implementación de un eventual acuerdo de paz. Sobre el desarrollo rural sostenible, partimos de que una Colombia en paz requerirá la transformación integral del campo colombiano. Los proyectos están orientados a la reducción de la pobreza rural, el cierre de brechas entre ciudad y campo y a la generación de alternativas tanto de vida como productivas en el campo colombiano. La conservación y sostenibilidad ambiental comprende medio ambiente y cambio climático. Reconoce que un posible fin del conflicto nos brindaría la oportunidad de redescubrir nuestro propio territorio y llegar a lugares remotos del país ricos en biodiversidad. Esto debe generar proyectos de reforestación, conservación y adaptación al cambio climático y el uso sostenible de nuestra riqueza natural. Nuestro enfoque territorial surge del definido en el Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018, el cual busca llegar a los territorios más necesitados y cerrar las brechas históricas que han persistido a lo largo de nuestro desarrollo como país. De igual manera, la agencia será proactiva en el diseño e implementación de proyectos de innovación, ciencia y tecnología, que pueden ser independientes o complementarios a las 3 áreas temáticas. También se reconoce el rol de la cooperación internacional en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible y el apoyo al acceso de Colombia a la OCDE. Bajo nuestro segundo objetivo estratégico de compartir conocimiento de alto valor, contribuimos a la política exterior del país, al mismo tiempo que generamos beneficios tangibles para el desarrollo de Colombia y nuestros socios en la cooperación sur-sur y triangular.
Para cumplir con este objetivo, contamos con estrategias regionales, programas bilaterales, alianzas estratégicas y mecanismos de concertación e integración regional. Las estrategias regionales incluyen un mayor número de actores y la agrupación de las demandas de varios países en una región. De las 5 estrategias tenemos el reto de consolidar las de Asia del Este, Eurasia y África, y continuar fortaleciendo las de Mesoamérica y el Caribe. En este contexto, buscaremos la cooperación triangular y alianzas estratégicas para llegar con conocimiento técnico y práctico a estas regiones. Los programas bilaterales comprenden un canal natural de diálogo de la cooperación sur-sur. Están basados en los marcos de entendimiento oficiales y vigentes, tales como las comisiones mixtas de cooperación técnica y científica, comisiones de vecindad, comisiones culturales, educativas y deportivas, entre otros. Las alianzas estratégicas son canales innovadores a través de los cuales APC Colombia establece un acuerdo gana-gana con un socio público, privado, sociedad civil, comunidad internacional y o academia, con el fin de incrementar el beneficio de la cooperación internacional, impulsar la cooperación sur-sur y triangular y potencializar el intercambio de aprendizajes que verdaderamente agreguen valor en áreas clave del desarrollo del país. Los mecanismos de concertación e integración regional son espacios constituidos por un grupo de países que conforman una plataforma regional, con el fin de discutir y llegar a acuerdos de interés común para las partes con miras al desarrollo de las naciones. En este sentido, APC Colombia promoverá iniciativas para impulsar la cooperación en escenarios como la Alianza del Pacífico, la CEGIP y Focalae, entre otros. Nuestro segundo objetivo estratégico tiene un enfoque en proyectos específicos que agreguen valor, más allá de las actividades de intercambio. Con esta hoja de ruta, buscamos posicionarnos como la organización que lidera la cooperación internacional en Colombia y, sobre todo, aportar significativamente al desarrollo del país. Bueno, con esto... El objetivo de la Agencia Presidencial de Cooperación... Con esto espero haberles dado una idea de hacia dónde vamos y hacia dónde le apostamos en lo que resta de este cuatrenio. Por supuesto, no podemos ser ajenos y por el contrario estamos muy involucrados con poder responder a este compromiso de construir paz y de llevar los criterios de desarrollo sostenible a esa otra Colombia que todavía los tiene menos permeados y por eso hablamos de un desarrollo rural sostenible. Y finalmente, los elementos para la sostenibilidad y la conservación medioambiental, incluyendo cambio climático. Esos 3 ejes para nosotros son muy importantes, adicionalmente a un enfoque territorial. Y ahí es donde siempre estamos procurando unirnos y hacer parte de estos diálogos regionales o territoriales. Somos unos convencidos de que las cosas no se pueden construir en Bogotá, que las cosas, particularmente en materia de la agencia es un coordinador, la agencia es un socio y la agencia entre más pueda llevar sumando a un objetivo común es más exitosa. Así que creemos en el poder de las alianzas, creemos en el territorio y creemos que sumado junto a ese triángulo que les expliqué en donde está gobierno nacional y subnacional, sociedad civil y empresa, podemos ser exitosos. Así que todo este diálogo es muy bienvenido y ese énfasis que se le está haciendo al sector privado es supremamente bienvenido. Quisiéramos invitar a que la reflexión del día de hoy sea mucho con ese énfasis y que pues en Medellín, que es una capital industrial que está mostrando tantos avances y realmente tanta conciencia alrededor del progreso, pero el progreso sostenible, pues pueda sumar desde la perspectiva de academia con la perspectiva de gobierno territorial y sobre todo sector privado y sociedad civil, elementos muy importantes para esta implementación. Nosotros como APC hemos participado muy activamente en la definición de los objetivos y metas de los ODS. Evidencia de esto pues es la articulación que se tiene en el Plan Nacional de Desarrollo
hablamos de ODS en el Plan Nacional de Desarrollo y creamos la Comisión de ODS para su implementación. Ahora hay un trabajo muy arduo que no sé si el DANE vaya a tener la oportunidad de compartir con ustedes, pero quiero transmitirlo, y es: el DANE está justamente pensando con diferentes actores, diferentes universidades, academia, en cómo materializar esos indicadores de los ODS, porque hasta ahora tenemos 17 ODS que van a ser validados en Nueva York, pero realmente el reto viene adelante, y es ahí donde tenemos que pensar en detalle y con ustedes cómo se implementan y qué tipo de indicadores crear, e incluso poder llegar a una diferenciación, como les dije, dependiendo del nivel de desarrollo de las regiones. Así que estos diálogos regionales para el desarrollo sostenible, de los ODMs a los ODS, son un trabajo caracterizado por la articulación lograda por el equipo de gobierno. Esta situación se evidencia con el número de instituciones que venimos participando en este ejercicio. Estos diálogos son, por supuesto, una oportunidad para recoger insumos por medio de los cuales se puede hacer recomendaciones que permitan contribuir a mejorar el alcance de las políticas relacionadas con el concepto mismo de desarrollo y generar compromisos renovados para responder a los desafíos que implica la construcción y la implementación de políticas relacionadas con los ODS. Desde el gobierno es muy importante enviar un mensaje claro de empoderamiento de los ODS por parte de los actores locales. Esto para nosotros es supremamente importante, y que se generen y se incuben iniciativas desde lo local para poder llegar a tal implementación. La hoja de ruta, como les comenté, busca apoyar, busca con los diferentes elementos que plantea, y son la cooperación tradicional. Sin duda podemos y vamos a pedir ayuda a cooperantes internacionales para retos de implementación puntual. Creo que además irán a ese enfoque territorial, es decir, a esa otra Colombia que tiene unos retos mayores de desarrollo y económico, ambiental y social. Pero eso no quiere decir que no tengamos herramientas para otras partes del país, y creemos que podemos ser mucho más innovadores y creativos con áreas de mayor progreso, como regiones de mayor progreso, como es el caso de esta región, en donde podemos incluso ser exportadores de buenas prácticas e incluso llegar a pensar cómo el sector privado es exitoso en la implementación de los ODS. Así que tenemos una expectativa muy grande de construir juntos y de poder generar unas alianzas. Nosotros, como APC Colombia, tenemos la capacidad, y quiero decirles que tenemos un excelente diálogo con la ASI de Medellín, que encontramos un valiosísimo aporte de ellos y una muy buena oportunidad de articulación e interacción con ellos, en donde estamos seguros que para este tema también trabajaremos juntos. Ayer estábamos conversando en el marco del evento de Cities for Life con ASI Medellín, la oportunidad que se tiene de utilizar la plataforma que se desencadenó como consecuencia de Cities for Life. Y ahí vamos a trabajar juntos para aprovechar esa plataforma e identificar oportunidades de intercambio respecto a los problemas de diferentes mandatarios de diferentes ciudades sobre desarrollo, que es básicamente lo que plantea esta plataforma. Ahí, por ejemplo, vamos a integrarlo con los ODS. Todo nuestro trabajo, y es el reto que tenemos, debe tener una articulación con los ODS. Y esto está totalmente ligado, por supuesto, con el objetivo número 17, que es fortalecer los medios de aplicación y revitalizar la Alianza Global para el Desarrollo Sostenible. En ese objetivo, nosotros como APC Colombia sentimos una obligación muy grande de generar alianzas y de revivir ese diálogo de desarrollo con el fortalecimiento de los medios para ir mostrando avances en materia de sostenibilidad. Mi mensaje final es que cuenten con nosotros. Fue muy grato oír que AFID hace parte del Pacto Global. Nosotros tenemos plataformas y brindamos plataformas a quienes quieran unirse, como es Pacto Global,
Otro es el hub de la ANDI, en donde apostamos a encadenamientos productivos con criterios de sostenibilidad, y otro es Reconciliación Colombia, en donde el elemento de ODS también va a estar sobre la mesa y estamos haciendo el esfuerzo de integrarlo. Nosotros tenemos plataformas para que sean utilizadas y busquemos las alianzas, y como les dije, el sector privado está muy activo en la comisión creada para los ODS a altísimo nivel, en donde justamente el presidente del Grupo Éxito está siendo muy vocal y realmente quiere acción, quiere práctica y quiere alianzas efectivas para la incorporación de los ODS en cada uno de los encadenamientos productivos y en cada uno del quehacer público y privado. Así que ese es nuestro reto. Mi invitación es a que trabajemos arduamente, a que este taller podamos recoger muy buenas sugerencias y hacerlos parte entonces de este reto colectivo totalmente integral de los ODS. Nuevamente muchas gracias y les deseo muchísimos éxitos en esta jornada. Al señor Alejandro Gamboa, director de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional, muchísimas gracias por su intervención. Y efectivamente, como lo plantea, este es el gran reto que nos está convocando ahora. Y decirles que, muy importante, se le quedó el bolígrafo. Y es ese rol que en los diferentes escenarios que nos hemos encontrado en el territorio nacional nos ha dicho que quiere jugar el sector privado, estas alianzas público-privadas, y es efectivamente no ser solamente financiadores de procesos de desarrollo, sino actores importantes de este ejercicio. Queríamos contarles que tenemos cerca de 90 personas que nos están acompañando el día de hoy. Hay una aplicación que se llama Periscope. Nos están acompañando cerca de 200 personas, inclusive desde Brasil y Puerto Rico, en este momento de manera directa, a quienes también les agradecemos pues su participación. Le vamos a dar la palabra entonces ahora a la señora Paula Escobar del Departamento Nacional de Planeación, quien nos hará una presentación sobre la participación para la construcción del desarrollo sostenible. ¿Con cuál adelante? No, todavía sí. Entonces, Creo que no es este. bueno, buenos días a todas y a todos. Primero que todo, quisiera agradecer a la Universidad de AFIT por el espacio que nos ha abierto hoy para realizar este diálogo regional en torno a los ODMs y los ODS. También quiero agradecer al PNUDE y demás organizadores por la invitación para participar el día de hoy, y con el fin de responder a la invitación que nos hacen, voy a hacerles una presentación que va un paso atrás en la ruta que estamos iniciando con los ODS, y es esa primera agenda en la que participó activamente el país, que corresponde a los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Haré un breve recorrido por los ODMs en términos de la agenda, la forma en que se implementó, el seguimiento a los ODMs y lo que esperamos en términos de cumplimiento del país de estos compromisos, y luego unos breves
unas breves diapositivas con resultados para la región de Eje Cafetero y Antioquia. También un poco aprovechando que no todos los panelistas han podido hacerse presentes, quisiera contarles también de qué manera quedan los ODS en el Plan Nacional de Desarrollo, de manera que enriquezca la discusión que tendrán en grupos más adelante. La implementación de la agenda de ODMs en Colombia se ha hecho utilizando instrumentos que ya existen desde el Gobierno Nacional. Para la implementación de los ODMs no ha sido necesario inventarnos un instrumento de política nuevo, inventarnos, sí, tal vez espacios de concertación, pero lo que hemos hecho básicamente es buscar cómo los mecanismos de política que ya existen nos sirven para definir el compromiso del Gobierno Nacional con la agenda de los ODMs o con la nueva agenda de los ODS y cómo otros mecanismos de política sirven para la implementación. Ejemplo de esto es lo que ustedes ven en la diapositiva, que corresponde a los COMPES sociales. Como tal vez ustedes sepan, los documentos COMPES definen lineamientos de política para las entidades del Gobierno Nacional, definen objetivos, estrategias y acciones puntuales. En relación con los ODMs tenemos dos documentos COMPES. El primero es el COMPES Social 91, que es el primer paso en la definición de metas y estrategias del país para el logro de los objetivos del milenio a 2015, y posteriormente en el COMPES 140 el Departamento Nacional de Planeación hizo una actualización de las acciones y estrategias definidas para el cumplimiento de estos objetivos. En el seguimiento de los indicadores, el DNP ha tenido un rol activo como coordinador del seguimiento. Dentro del DNP, además de direcciones técnicas que corresponden a cada uno de los sectores del Gobierno Nacional, existe también el área de sinergia, en la cual se hace seguimiento y evaluación a las políticas públicas del Gobierno Nacional. El DNP, entonces, como coordinador con las entidades del Gobierno Nacional, que son las productoras de la información, ha venido haciendo el seguimiento de los indicadores de ODM. Esto se hace a través de mesas de trabajo a las que se convoca periódicamente cada vez que debe hacerse el informe de los objetivos de desarrollo del milenio, y por supuesto hemos contado con el apoyo de los diferentes organismos de Naciones Unidas en el proceso. Como resultado tenemos varios informes anuales de resultados de los indicadores de los ODM que ustedes pueden consultar, si es de su interés, en la página del Departamento Nacional de Planeación. ¿Cómo esperamos que se cumplan los ODMs en el país? Primero, los ODMs se han impulsado tanto desde los planes nacionales de desarrollo que se han formulado desde que iniciamos la implementación de la agenda de ODMs, y se han trabajado también en las agendas de política pública y en planes territoriales. El PNUD en particular nos ha apoyado en el trabajo en territorios de diversas formas, por un lado en el fortalecimiento institucional que se requiere en lo territorial para orientar la política pública y la acción pública hacia el cumplimiento de unos objetivos puntuales. Nos ha apoyado también a través de DEVINFO, que es un sistema de información gigantesco en el cual es posible, que tiene como núcleo los ODMs y en el cual es posible que los distintos niveles de gobierno registren información relacionada con los ODMs, y por supuesto nos ha apoyado fuertemente en la construcción de alianzas con la academia, que nos ha apoyado no solamente en el monitoreo de evaluación, sino en la discusión de hacia dónde debemos ir con esos objetivos y con las agendas subsiguientes. Colombia ha estado haciendo seguimiento a 8 objetivos que comprenden 18 metas y 58 indicadores. La diapositiva les muestra los avances generales de cada uno de los objetivos y el cumplimiento total de los ODMs. Como pueden ver, hay algunos objetivos de desarrollo del milenio que cuentan con un avance satisfactorio. Hay algunos, ya los veremos un poco más en detalle, que no alcanzan el 40% de cumplimiento. En particular, tenemos 2 indicadores preocupantes que presentan situaciones actuales bastante lejanas a lo que nos definían los indicadores de los ODMs. Estos son embarazo adolescente y letalidad por dengue.
De manera anticipada, el país ha logrado cumplir 29% de los indicadores propuestos, es decir, 15% de los indicadores, y de acuerdo con los cálculos que hemos hecho en los avances de los indicadores, esperamos alcanzar en su totalidad 13 indicadores más, de manera que esperamos un 54% de cumplimiento en el número de indicadores. Ahora, para contarles un poco sobre los resultados puntuales, en relación con la región del eje cafetero y de Antioquia, les voy a contar un poco para algunos indicadores de los ODMs cómo se ubican los departamentos de la región frente al total del país. En términos de pobreza y pobreza extrema, en general, Antioquia es uno de los departamentos con menor incidencia de ambas problemáticas, y lo que observamos es que los demás departamentos de la región se encuentran por encima o también por debajo del nivel nacional, que es de 8,1 en el caso de pobreza extrema y de 28,5 para la pobreza moderada. Si hablamos de pobreza multidimensional, que es una pobreza que no solamente mide ingresos, sino que mide también factores asociados a vivienda, salud, educación, empleo, lo que observamos es que el departamento de Antioquia presenta un mayor nivel de pobreza multidimensional y los demás departamentos de la región logran ubicarse por debajo del promedio nacional. Ahí es cuando nosotros empezamos a ver hacia dónde es que tenemos que enfocar las políticas. Tal vez en términos de ingreso, Antioquia no presente una situación grave como lo observábamos en la diapositiva anterior, pero cuando vemos como un todo las condiciones que deben tener los hogares en la región en términos de sus condiciones de vida en distintos factores, lo que vemos es que falta un esfuerzo significativo tanto en Antioquia como en los demás departamentos de la región por trabajar en esos factores que no se relacionan solamente con generación de ingresos. Aquí pueden ver un poco más claro frente a la diapositiva anterior cómo están ubicados los departamentos frente a pobreza moderada y pobreza extrema. Sin duda, por lo menos en pobreza extrema, lo que observamos es que los 4 departamentos de la región presentan incidencias debajo del promedio nacional y que van en línea con los esfuerzos que se han hecho, particularmente en focalizar a la población que se encuentra en pobreza extrema, para que hagan su tránsito a pobreza moderada o población vulnerable. En términos de desempleo, frente a los datos que podemos obtener de la Gran Encuesta Integrada de Hogares a 2013, tenemos que la mayoría de los departamentos de la región presentan tasas de desempleo superiores al nivel nacional, a excepción del departamento de Caldas. La informalidad es igualmente un problema importante en la región del eje cafetero y Antioquia, es algo que es conocimiento de todos en el país. El departamento del Quindío en particular se encuentra muy cercano al total, pero Risaralda y Caldas no se encuentran muy lejos de lo que estamos observando a nivel nacional en términos de informalidad. En coberturas de educación básica y media y superior, como les mostraré más adelante, realmente no tenemos sorpresas frente a lo que uno esperaría de la región del eje cafetero y Antioquia. General, en coberturas netas de educación básica y media, y les recuerdo que las coberturas netas miden a los niños que deberían estar en un grado según la edad que representan, es decir, por ejemplo, la cobertura de media mide a los niños de 15 y 16 años que deberían estar estudiando en grados 10º y 11. Lo que observamos es que en Risaralda de Antioquia tienen niveles superiores al total nacional, Quindío y Caldas todavía se encuentran por debajo del total nacional. Ahora, si uno ve el comportamiento general de las tasas de cobertura en el país, uno que observa, si uno ve coberturas brutas, es decir, cuántos niños están estudiando, más del 100% de los niños están estudiando, porque hay un rezago escolar bastante alto. Pero cuando uno ve estos datos de cobertura neta, lo que observa es que hay un esfuerzo inmenso
de los departamentos de la región por asegurarse que los niños no se queden atrás. Entre más altas sean las tasas de cobertura neta, lo que esto significa es que los niños están manteniéndose en el sistema educativo, que la repetición es menor, la permanencia es mayor de los estudiantes. Entonces, aun si Quindío y Caldas tienen coberturas netas inferiores al total nacional, realmente el hecho de estar por encima del 80% frente a lo que pasa con otros departamentos del país, significa que hay un esfuerzo gigantesco de parte de los departamentos por mejorar la asistencia de los niños. En educación superior, los resultados no son sorprendentes. Sabemos que en Antioquia y el eje cafetero la educación superior es relativamente más fuerte y desarrollada frente a lo que tenemos en otros departamentos del país. La cobertura nacional es de 45%, con corte a 2013, y lo que observamos es que en general los departamentos de la región están por encima, en particular Quindío y Risaralda. En embarazo adolescente, que era uno de los indicadores críticos que les mencionaba al principio, en general en el cumplimiento de los indicadores de ODM, observamos que la situación más crítica se presenta en Risaralda y Antioquia, con resultados alrededor del 20%, muy cercanas al promedio nacional de 19,5%, mientras que un departamento como Quindío se encuentra por debajo varios puntos porcentuales, tanto del promedio nacional como de los resultados de los demás departamentos de la región. Mortalidad infantil, que es otro de los indicadores que hacen parte de los ODM. Ustedes pueden ver que Antioquia presenta la cifra más alta en mortalidad con 14,7%, aunque el resultado ya es menor que el promedio nacional de 17,5%. Risaralda se encuentra igualmente cercana a los niveles de Antioquia. En coberturas de primera infancia tenemos lo siguiente. Esta gráfica que ustedes ven toma a los potenciales beneficiarios según el CISBEN y calcula las coberturas. Como vemos, tenemos coberturas, la más alta en la región de 56% en Antioquia, son menores en los demás departamentos, pero esto no significa, y esto sí lo quisiera aclarar, que no haya atención a la primera infancia para la mitad de los niños o más de la mitad de los niños en estos departamentos. Esta es la cobertura de la estrategia de 0 a siempre, que es la estrategia que lidera el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, pero es muy posible que buena parte de los niños que no se encuentran registrados acá estén en esquemas de atención a primera infancia privados que no es posible registrar en este momento. Ahora, como iniciativas para el departamento se tiene lo siguiente. Cuando construimos el Plan Nacional de Desarrollo, y creo que les voy a mostrar primero qué pasó con el Plan de Desarrollo, definimos una serie de apuestas para los departamentos. ¿Cómo se construyó el Plan Nacional de Desarrollo? El plan tiene 3 pilares, que son paz, equidad y educación. Y la definición que ustedes encuentran de estos 3 pilares dentro del documento lo que busca es generar acciones que produzcan un círculo virtuoso entre estos tres temas fundamentales. A los objetivos generales que se definen en los pilares de paz, equidad y educación le siguen unas estrategias transversales, que son las que realmente definen cómo se van a alcanzar los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo. El plan comprende 5 estrategias transversales, que son movilidad social, transformación del campo, buen gobierno, seguridad y justicia para la paz y competitividad e infraestructura estratégicas. Cada una de estas estrategias transversales incorporan estrategias, acciones e indicadores, y lo que hemos propuesto, un poco alineados con los retos que ya sabíamos nos iban a imponer los ODS, es que hay una estrategia envolvente que es de crecimiento verde,
Tradicionalmente todo lo relacionado con crecimiento verde y desarrollo sostenible lo teníamos muy asociado a acciones como las que se pueden ver en transformación del campo. Lo que hemos hecho en el Plan Nacional de Desarrollo es que todo lo relacionado con el crecimiento verde tiene relación con cada una de las estrategias que se ha propuesto, de manera que el desarrollo sostenible sea transversal a todas las acciones que desarrolla el Gobierno Nacional. El plan propone 4 instrumentos principales para su ejecución, que tiene en cuenta tanto la Agenda de Desarrollo post-2015, estaría alineado por supuesto con los ODS, así como los estándares que propone la OCDE. El primer instrumento es un enfoque de cierre de brechas que consiste en lo siguiente. Cuando uno ve, por ejemplo, los indicadores de Antioquia y uno calcula un indicador para Antioquia, lo que pasa es que Medellín y el Valle de Aburrá en general jalonan todos los indicadores para arriba. Entonces, cuando uno calcula un promedio, es tan buena relativamente a la situación del Valle de Aburrá, que en general el departamento queda con un nivel alto en la mayoría de los indicadores sociales. Pero cuando uno empieza a ver por detalle los municipios, lo que uno ve es que muchos municipios por fuera del Valle de Aburrá están en unas condiciones bastante diferentes a lo que ocurre en el Valle. En algunos indicadores los resultados son bastante pobres. Entonces, lo que hace el Plan Nacional de Desarrollo es, a través de un indicador que calculamos de cierre de brechas, identificar qué municipios están lejos del promedio dentro de su propio departamento. Es decir, si yo tengo un promedio de 20 para un indicador en Antioquia y tengo municipios, siendo entre más alto lo más deseable, si yo tengo municipios por debajo del 5 o 10%, es en esos municipios en los que me debo enfocar para llevarlos al 20%. No importa que Antioquia en general esté en 20%, lo que me importa es qué está pasando con los que están en 5% y en 10%. Entonces, con este enfoque de cierre de brechas, lo que nosotros hemos podido hacer es mejorar los ejercicios de focalización para que no sigamos pensando en subir el promedio general, sino que los que están en peores condiciones se acerquen a los que están en mejores condiciones. Un segundo instrumento es la concurrencia de fuentes. La concurrencia de fuentes consiste en que nosotros tenemos fuentes definidas para el gobierno nacional, para los gobiernos departamentales, para los municipales y los distritos, y ocurre muchas veces que todas las fuentes concurren para un mismo objetivo sin que haya una coordinación entre ellos. Lo que se ha organizado de una mejor forma en el Plan Nacional de Desarrollo que se aprobó hace unos meses es alinear objetivos entre niveles de gobierno de manera que las fuentes concurran para un mismo objetivo y empezar a diseñar los mecanismos que nos puedan permitir que las fuentes concurran. Les pongo un ejemplo. En materia de infraestructura educativa había recursos o hay recursos del gobierno nacional por 200.000 millones aproximadamente al año, y los departamentos y los municipios con recursos propios o con recursos de regalías, por ejemplo, podían también llegar a construir colegios. Entonces, el Ministerio de Educación con 200.000 millones podía pensar en construir, por ejemplo, 10 colegios en un municipio, digamos en una ciudad grande como Medellín. Pero una ciudad, digamos un municipio pequeño con unos recursos un poco más limitados, podría pensar ni siquiera en construir un colegio, sino construir tal vez 1 o 2 aulas adicionales en un mismo establecimiento educativo. Lo que se hizo fue, como ejemplo de concurrencia de fuentes, crear un fondo al que pueden concurrir todas las fuentes. Allá pueden llegar los recursos del gobierno nacional, del departamental y del municipal, y a través de un solo proceso de contratación ingresan todas las fuentes, no para construir un solo colegio o 2 aulas en el municipio, sino para entrar a construir los 5 o 10 colegios que al tiempo requiere el municipio. Simplemente sumar unos recursos y facilitar los procesos de contratación para que no se pierda la eficiencia de las fuentes disponibles. Un tercer elemento es el presupuesto de inversión por resultados. Aquí es supremamente importante entender que estamos haciendo un cambio que consiste en que si yo ingreso recursos a un programa, yo no simplemente tengo que ver una ejecución en mis sistemas de seguimiento, inversión y finanzas públicas, sino que yo tengo que ver resultados. Es decir, si yo ingreso, por ejemplo, recursos al sistema educativo para docentes, yo no debo simplemente ver docentes a los que les he pagado, yo debo poder ver cambios en los resultados del logro académico de los estudiantes.
Lo que hicimos en este Plan Nacional de Desarrollo fue vincular cada una de las fuentes y recursos disponibles para la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo en su plan plurianual a indicadores de resultados. Y lo que hemos definido es que no solamente la forma en que se define la inversión pública va a tener en cuenta que las entidades ejecuten, sino que además alcancen los indicadores de resultado que se han propuesto en el plan de desarrollo. De tal forma que, por ejemplo, en este momento las entidades del nivel nacional que no ejecutan sus recursos son de cierta forma castigadas en la vigencia siguiente con unos recursos menores. Lo que se espera a medida que se organice esto es que esa penalización no solamente tenga en cuenta el nivel de ejecución, sino si hicieron o no la tarea en términos de resultado que dijeron que iban a hacer. El cuarto instrumento son las asociaciones público-privadas para la canalización de recursos y capacidades del sector privado. En términos de contratación, de eficiencia y efectividad, el sector privado nos ha mostrado que tiene algunos procesos bastante mejores que los que podemos tener en el sector público. Y lo que hemos abierto a través no solamente del Plan Nacional de Desarrollo, sino también de la ley de APPs y el documento COMPES de APPs, es un espacio para que sector público y sector privado y sector público en todos los niveles tengan la capacidad de trabajar juntos para la consecución de objetivos sociales. Un ejemplo, también relacionado con el sector de educación, tiene que ver con el Plan Nacional de Infraestructura Educativa, que planea la construcción de 30.000 aulas que se requieren para la jornada única. De esas 30.000 aulas se espera que el sector privado fondee en los próximos años 600.000 millones que son necesarios para la construcción de las primeras aulas. ¿Y esto qué significa? Que el privado entra fondeando unas construcciones y que posteriormente, una vez las entrega, el gobierno nacional empieza a pagarlas, pero el privado sigue haciendo la operación por el tiempo del contrato. ¿Esto qué significa? Se construye con la eficiencia que puede tener el sector privado en los procesos de construcción de infraestructura. Finalmente, una vez se entrega las obras, el gobierno nacional entra a financiar todo el proceso, pero es el privado el que sigue operando para mantener estándares de calidad y de eficiencia. El Plan Nacional de Desarrollo adicionalmente está pensado a manera un poco de marco lógico, si lo quieren ver así, definiendo productos, metas intermedias y metas trazadoras que se encuentran a través de cada uno de los pilares y de las estrategias transversales que les mencionaba anteriormente. Tiene adicionalmente 6 capítulos regionales, con las regiones que se manejan en este momento en el Sistema General de Regalías, y para cada región, además de un diagnóstico detallado en cada uno de los sectores, se definen ejes articuladores de desarrollo y metas particulares por región, de manera que en este momento cada sector del gobierno nacional tiene metas puntuales por alcanzar definidas para cada región. Entonces ya no es solamente que completan sus metas invirtiendo donde tal vez les sea más fácil, sino que tienen compromisos puntuales de hacer inversiones en cada una de las regiones del país. Ahora, volviendo un poco al tema de la estrategia de crecimiento verde y desarrollo sostenible, hemos sido muy precisos en definir cómo el crecimiento verde se ve a través de cada uno de los pilares que hemos definido en el plan. En el pilar de Colombia en Paz, en términos de crecimiento verde, lo que hemos propuesto es que el crecimiento verde se ve en el uso del territorio, de acuerdo con su vocación, y a las alternativas productivas sostenibles que reducen los conflictos alrededor del uso del territorio y los recursos naturales. El pilar de Colombia equitativa y sin pobreza extrema propone en particular un país que se adapte mejor a los efectos del cambio climático, de manera que sea posible no solo una sociedad más equitativa, pero sobre todo salir de la trampa de pobreza. Y esto en particular se debe a que, si bien los esfuerzos del país por reducir las tasas de pobreza son notables, lo que pasa es que cuando la población sale de los niveles de pobreza se queda en un espacio de vulnerabilidad en el que un choque, como por ejemplo un choque que pueda provenir de efectos climáticos, lo devuelve fácilmente a niveles de pobreza. Lo que necesitamos es que el país y la población en general sean capaces de adaptarse a estos cambios, de manera que se mantengan en la franja de vulnerabilidad o puedan mejorar sus condiciones de vida. En relación con
Colombia más educada y el crecimiento verde del desarrollo sostenible, el proceso en el que está el país de ingresar a la OCDE representa, por un lado, un cambio sustancial en la legislación ambiental actual, pero también requiere procesos fundamentales en los procesos de formación, tanto en el sistema educativo como por fuera de él, para que los individuos tengan una mayor conciencia ambiental. Esto significa que no solamente debemos hacer un trabajo con los casi 9 millones que se encuentran en el sistema educativo, sino también con los otros 40 millones de colombianos que ya salimos del sistema y que debemos aprender a desarrollar una conciencia ambiental. La estrategia de crecimiento verde en particular propone un desarrollo sostenible, para el largo plazo en términos socioeconómicos. Sus estrategias fundamentales se relacionan con un crecimiento sostenible y bajo en carbono, con la protección de los recursos naturales y el mejoramiento de la gobernanza ambiental, y con un crecimiento resiliente que nos permita reaccionar de mejor forma a los riesgos de los desastres y al cambio climático. Los ODS en particular, ¿dónde se ven en el Plan Nacional de Desarrollo? Agrupados de manera muy gruesa, como se muestra en la primera columna, observamos las estrategias y acciones relacionadas con pobreza en los capítulos de Colombia Equitativa y de Movilidad Social. Justicia lo tenemos en los capítulos de Colombia en Paz y la Estrategia Transversal de Seguridad, Justicia y Democracia. Planeta en los capítulos de Crecimiento Verde y Transformación del Campo. Los ODS relacionados con prosperidad se encuentran todos en el capítulo de movilidad social. Lo relacionado con asociaciones en competitividad e infraestructuras estratégicas y lo relacionado con personas se encuentra concentrado en el capítulo de Colombia la más educada. Lo fundamental en este ejercicio es un cambio de mentalidad en el sentido de que nadie, y en nadie me refiero a personas, me refiero a entidades territoriales, me refiero a grupos poblacionales particulares, puede quedarse atrás. Y esto significa, si lo relacionamos un poco con lo que les mencionaba de cierre de brechas anteriormente, que hay que identificar muy bien quiénes son esas entidades territoriales, personas, grupos que están presentando unas condiciones de atraso relativo frente a otros grupos en el país para que las estrategias se enfoquen claramente en ellos y los permitan avanzar más rápidamente y alcanzar a las demás entidades territoriales o grupos. Con base en esta formulación, les quiero presentar, si me permiten devolverme un momento, las apuestas puntuales definidas por las entidades del Gobierno Nacional en materia social para la región del eje cafetero de Antioquia. En materia de educación, esperamos que el programa Pilo Paga, que continuará su implementación a lo largo del cuatrienio, beneficie por lo menos 1.500 estudiantes en el departamento de Antioquia y esperamos, por supuesto, que también haya estudiantes en los demás departamentos. Para la atención en primera infancia, se está desarrollando la construcción de 8 nuevos centros de desarrollo infantil para el beneficio de 830 niños menores de 5 años que se concentran principalmente en el departamento de Antioquia. En materia de salud tenemos construcción, remodelación o dotación de equipos para varios hospitales. Tenemos hospital en Caucasia, en el Bagre, en Envigado y en Medellín. En materia de empleo, estamos trabajando para que el SENA pueda desarrollar la construcción de un centro tecnológico del deporte y la recreación y la actividad física. Estamos hablando de inversiones por cerca de 14.000 millones de pesos en un centro de formación que esperamos beneficie a 4.000 estudiantes en formación titulada. Y también esperamos desarrollar en el Bagre, con una inversión de 4.500 millones, el Centro de Formación Minero Ambiental de la subregión Bajo Cauca antioqueño. En relación con la inclusión social, el programa Más Familias en Acción continuará con su presencia en la región, con 330.000 familias aproximadamente atendidas y más de 1 billón de pesos en inversión para la región, 4.313 familias atendidas en RESA,
Jóvenes en Acción continuará haciendo su trabajo en la región con 16.000 jóvenes y esperamos también la participación de cerca de 74.000 personas en las estrategias de inclusión financiera que adelanta el Departamento para la Prosperidad Social. Para la agenda post-2015, ya el director de la APC nos mencionaba algunas cosas relacionadas con el proceso. Nosotros somos un país líder en el debate sobre la propuesta de los 17 ODS y el DAN es quien nos representa en la discusión de los indicadores. Estamos desarrollando un proceso que es el proceso inicial de apropiación de los objetivos de desarrollo sostenible en las agendas públicas de todos los sectores del gobierno nacional y de gobiernos subnacionales. Tenemos ya listo el decreto de la Comisión Interinstitucional de Alto Nivel que mencionaba el doctor Gamboa, en la cual confluyen varios actores del gobierno nacional para el alistamiento que debe tener el país para la implementación de los ODS, y lo que esperamos es que se siga desarrollando esta comisión con el trabajo conjunto del sector público, privado y la sociedad civil, como mencionaba el doctor Gamboa. Esta es la presentación. Espero que la información que les he suministrado les sirva para el trabajo que se tendrá en los grupos en la tarde, y la información en particular de los ODMs y el avance de los ODS se encuentra disponible en la página del Departamento Nacional de Planeación y en mayor detalle en los vínculos de la Dirección de Desarrollo Social. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Como efectivamente esto es un ejercicio de diálogo, les queremos proponer que si tienen algunas preguntas, por favor no, que Paula Escobar no se nos vaya. Si alguien tiene alguna pregunta puntual frente a la presentación. Si no hay preguntas, pues entonces vamos a seguir con 2 presentaciones más. Hacemos el break. Inmediatamente tendremos luego del break un ejercicio puntual, y es todo el apoyo que nos ha hecho las alianzas público-privadas con ISA en la implementación de la agenda ODS. Vamos a invitar entonces al señor Carlos Felipe Prada, David Ricardo Murcia, de la Universidad de AFIT, quien nos va a hablar sobre los ODS en Antioquia, acciones gubernamentales y acercamientos y sus alcances. Muy buenos días a todos. A estas horas ya es un poco tarde para darles la bienvenida, pero nunca sobra darles las gracias por la asistencia a todos ustedes, estudiantes, asistentes, miembros del gobierno y de las demás organizaciones que están con nosotros. De parte del semillero del Observatorio en Comercio, Inversión y Desarrollo de la Universidad de AFIT, les queríamos venir a presentar este adelanto de una investigación que estamos... creo que ya. Este adelanto de una investigación que estamos desarrollando sobre los alcances que han tenido las acciones gubernamentales de la gobernación de Antioquia para la consecución de los ODS y de los ODMs. Así, más o menos, los que les vamos a querer hacer, el objetivo y el prontuario va a ser primero una introducción planteando la discusión de los ODMs y posteriormente el planteamiento de los ODS y la importancia del ejercicio que estamos desarrollando dentro del semillero. A continuación, a explicarles la metodología de la investigación que estamos desarrollando. Posteriormente, explicarles algunos de los hallazgos tanto dentro de los programas gubernamentales que se han desarrollado como de los alcances que estos mismos han podido tener dentro del departamento, y finalmente les ofreceremos algunas conclusiones.
Pues como ya saben, estamos en una discusión sobre el paso de unos objetivos, una agenda de desarrollo que se dio y se gestó en el seno de la Organización de Naciones Unidas, principalmente a cargo del PNUD, donde se definió una agenda de desarrollo mundial que llamamos los Objetivos de Desarrollo del Milenio a partir del año 2000, con un periodo de desarrollo hasta 2015, en el cual nos centrábamos en 8 objetivos centrales, que más que todo tenían mira a poder alcanzar ciertas fallas o ciertos rezagos que se veían en el desarrollo mundial. Asimismo, el periodo, con el fin del periodo, con la cercanía al fin del periodo desde el año pasado, se comenzó a discutir de la necesidad de cómo vamos a redefinir esta agenda de desarrollo. Y el año pasado se estaban mencionando los objetivos de desarrollo post-2015, que para esta época ya los tenemos como los objetivos de desarrollo sostenibles que hemos hablado a lo largo de las presentaciones que me antecedieron. Asimismo, el ejercicio que les ofrecemos toma importancia porque nos lleva a ver cuáles fueron las sendas de desarrollo dentro de Antioquia y dentro del gobierno colombiano para la consecución de estos objetivos iniciales. Y esto nos permite tener un planteamiento mejor informado, un mejor conocimiento de cómo aportar para generar esta agenda de desarrollo a nivel regional para la consecución de los ODS. Asimismo, la metodología que les venimos a presentar se va a dividir en 2 partes. Primero que todo vamos a abordar lo que les he mencionado como programas gubernamentales. Esencialmente lo que vamos a hacer es plantear las acciones que las gobernaciones en Antioquia, desde Guillermo Gaviria, que pues fue 2001, pero 2000 ya nos quedaba un poco tarde, la gobernación anterior, hasta la de Alfredo Ramos. ¿Por qué no la de Sergio Fajardo? Porque todavía no ha terminado y entonces está muy pronto para poder hablar de alcances. Asimismo, lo que vamos a, entonces en resumen serían Guillermo Gaviria, Aníbal Gaviria y Luis Alfredo Ramos. Asimismo vamos a plantear algunas de las incidencias de el Planea y el LOTA, que son documentos estratégicos que se han generado dentro del departamento para la consecución de un desarrollo mucho mejor estructurado desde la planeación. Asimismo, la siguiente parte va a ser la de los alcances y no estamos hablando de impacto por el estado incipiente de la investigación que estamos desarrollando en el semillero, donde necesitaríamos una base estadística mucho más amplia para poder hablar, sino lo que vamos a hacer es mediante unas líneas de tiempo vamos a poder mostrar cuál ha sido la alteración que estas acciones gubernamentales han podido influir sobre el territorio antioqueño y así dar una cierta suerte de triangulación de la información. Esto nos permite ver qué acciones se han hecho y cómo ha evolucionado. Comencemos. Por parte de las acciones gubernamentales no les vamos a presentar detalladamente qué se ha hecho en cada una de las gobernaciones, sino en general qué líneas ha tomado Antioquia para ir para la consecución de estos ODM. Y lo primero y de resaltar es el Maná. Maná es un plan que inició con la gobernación de Guillermo Gaviria y que nos plantea también una pregunta de cómo los estados nos vamos afiliando y cómo los gobiernos se van afiliando a esa agenda internacional del desarrollo. Y con Maná vemos que no es específicamente un objetivo al que se va asertivamente a trabajar, sino que se toman varios. Y en este caso es desnutrición, es educación, es atención a los menores. Así como lo vemos, objetivos de desarrollo 1, 2 y 4. Por otro lado, también podemos ver una apuesta importante de la gobernación por articularse con las subregiones y por articularse con los municipios para generar de manera global una senda de desarrollo que le permita al municipio, y recordando un poco el lema de Luis Alfredo Ramos, ser la mejor esquina de América. Así, pues Planea son los lineamientos del plan estratégico de Antioquia y el LOTA son los lineamientos para la planeación territorial en Antioquia, que más o menos lo que le plantean es a los diferentes municipios y a las diferentes subregiones y también a la gobernación cómo se van a ir articulando a lo largo de los diferentes periodos gubernamentales. Por otro lado, esto es algo que finalmente con las conclusiones y con el análisis de impacto vamos a poder ver que es un poco preocupante. Se han hecho muchas cosas para el objetivo 3, que es la reducción, la mejora en la equidad de género, la reducción de esa brecha entre el hombre y la mujer,
con la creación inicialmente con Guillermo Gaviria de la Secretaría de Equidad de Género para la Mujer. Ha habido planes muchos implementados, pero no hay estadísticas relevantes que nos puedan ayudar a medir cómo los planes del gobierno han podido reducir la brecha, lo cual es un poco preocupante, porque si hay acciones gubernamentales, normalmente es esperable ver estadísticas que puedan sustentar el progreso de estas mismas acciones. Los últimos dos nos dan una idea también de lo que les estaba comentando anteriormente, de este pensamiento en clúster que se ha evidenciado dentro de las gobernaciones de Antioquia para la consecución de los ODM, donde también dentro del planeamiento de desarrollo económico, dentro del PLANEA y dentro del LOTA, está la preocupación medioambiental. Y por otro lado, la salud, hay varios objetivos del desarrollo del milenio que intentan mejorar indicadores de salud y la gobernación no los toma independientemente, sino que hace planes globales de salud, lo cual ahorita vamos a ver que puede plantearnos ciertos problemas. En este caso vamos a ver específicamente salud, que es el caso preocupante, donde podemos ver que ha habido, si bien variaciones, pero una clara mejora en el porcentaje de vacunación de triple viral, la vacunación de TTP y la mortalidad infantil. Sin embargo, el rubro del control del número de casos de VIH y SIDA en Antioquia ha sido continuamente ascendente, lo cual nos lleva a preguntarnos qué tan afortunada es esta visión de tener la salud como un clúster global cuando hay un rubro que insistentemente desde los 2000 hasta el 2012 nos ha mostrado que ha aumentado. ¿Dónde están las acciones que se han hecho? Si en todos los planes de desarrollo que han tenido las gobernaciones se ve la mejora de VIH y SIDA como un objetivo a mejorar. Posterior también, en educación vemos un escenario mucho más alentador, en el cual la tasa neta de educación, como nos estaban explicando ahorita, ha crecido globalmente en Antioquia. En este caso tuvimos un poco la prevención de no tomar Valle de Aburrá para poder ver Antioquia realmente, y esto es más que todo porque la fuente principal que estamos utilizando para los datos es el Anuario Estadístico de Antioquia, donde segrega por subregiones, entonces queda fácil hacer el control. Como podemos ver, y la gráfica lo indica, ha habido descenso de la deserción escolar y aumento en la tasa neta de educación. Finalmente, con respecto a los alcances económicos, vemos que la población laboralmente activa, no informal sino formal en Antioquia, ha ido paulatinamente progresando a lo largo del tiempo, lo cual nos puede dar indicios de las acciones que se han tomado para incentivar y para unir a Antioquia como un centro de desarrollo económico de Colombia, han tenido cierto efecto positivo. Así, para terminar, las conclusiones, volver a insistir en qué pasa con el VIH y el SIDA, si es tan importante, si nos lo dicen los ODMs, si nos lo dijeron cada uno de los planes de gobierno que estamos analizando, los de los dos Gavirias, Guillermo y Aníbal, y el de Luis Alfredo Ramos, ¿por qué los indicadores no muestran mejora en esos rubros? Por otro lado, la importancia de la consecución y el mantenimiento de Maná como política pública, con su prosecución en cada uno de los periodos y su aumento en el rubro, porque se ve que es una política que ha funcionado. Y lo triste de equidad de género, donde hay programas, pero nos ha quedado un poco difícil, quizás por la temprana etapa del proceso de investigación en el que estamos, encontrar datos que nos puedan decir o que nos puedan dar idea de los alcances o un mediano impacto de precisamente las acciones de gobierno. Finalmente, ver cómo Antioquia ha tenido una mayor apuesta por desarrollarse como territorio económico, y esto se centra en la importancia que tiene y ha intentado tener LOTA y el PLANEA en la triangulación de gobernación, subregiones, Medellín, como eje del desarrollo económico en el departamento. Muchísimas gracias. Si tienen alguna pregunta, me imagino que me quedo acá.
Muchísimas gracias por la presentación. No sé si tienen alguna pregunta en particular, ¿sí? Pero esto no suena el micrófono. ¿Por debajo? No, este es de aquí arriba. 1, 2, 3, no. 1, 2. Aló. Aló. Sí, está prendiendo. Aló. Muchas gracias. Quería agradecer la iniciativa de hacer este tipo de estudios porque realmente nos hacen muchísima falta de medición sobre impactos de las políticas sociales. Quería recomendar que le pusiéramos mucho más cuidado a la manera de recolectar la información, de hacer, digamos, los procesos estadísticos y sobre todo siempre pedir que mejoremos los sistemas de registro de estas informaciones, porque en Antioquia éramos muy fuertes, el anuario estadístico de Antioquia era pionero en el país y nos daba muy buena información, muchas veces mejor que la que podíamos conseguir a nivel nacional y la podíamos trabajar cooperativamente con el DANE, pero eso se ha perdido muchísimo. El periodo de Luis Alfredo Ramos fue especialmente dedicado a destruir series de datos estadísticos muy importantes y creo que en estas investigaciones eso debiera salir, solicitar que mejoremos y trabajemos de la mano con el DANE en mejorar los registros, porque veo aquí muchos problemas de información, no me voy a poner a detallar, pero les pediría que revisen, que triangulen, que mejoren la manera de registrar y presentar la información estadística. Bueno, eso es una recomendación y que quisiera que todos los investigadores en Antioquia y ojalá en el país hiciéramos una campaña por mejorar, por continuar los esfuerzos que ha hecho Antioquia y que está empezando a hacer el DANE a través de la encuesta de hogares y todo esto para registrar la información estadística que tiene que ver con estos programas. Bueno, lo segundo, quería pedirles el favor de mucha más rigurosidad, pues puede ser porque era una exposición y era muy rápido, frente a lo que son las líneas de tiempo. Entonces es otra recomendación para la investigación. Implementen las líneas de tiempo para que no tengan estos lapsos tan grandes, tan graves de algo que dijiste. Que dijiste que el Planea tenía como mucho impulso y mucho aporte por lo que había hecho Luis Alfredo Ramos. Y no, antes al contrario, el Planea lo enterró el gobierno de Luis Alfredo Ramos y lo acabó de enterrar a Fajardo, en todo, en la aplicación, en la concepción, en la propuesta de pensar en grande y a largo plazo. Eso todo se acabó precisamente en el periodo de Ramos y Fajardo no hizo nada sino que lo acabó de enterrar. Eso es un acto que en investigación no se puede perdonar porque tiene unos efectos muy grandes en esto de la aplicación de la búsqueda pues de la equidad. Y quería también agregarles que el Planea es el resultado de unos procesos de planeación, de desarrollo, de trabajo, de mucho cuidado de las oficinas de planeación del departamento de Antioquia, asociado con el sector privado y asociado con muchos otros trabajos que tienen que ver como antecedentes a lo que estamos ahora haciendo en responsabilidad social y en la aplicación del Pacto Global. Antioquia tiene tradición de esa relación Estado, empresa, sociedad. Y el Planea es una iniciativa de la sociedad que fue recogido por el Estado y que tiene muchos antecedentes, entonces por eso yo les recomiendo mejor unas líneas de tiempo para que de entrada no se den estas confusiones. Y ahí
les recomendaría que incluyan algo que fue muy importante para el país, que es el antecedente de por ejemplo, y los felicito de que el presidente del Grupo de Éxito esté trabajando en esto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Por qué? Porque en el 2006, de la mano de todos los aprendizajes que nos dejó Guillermo Gaviria, que pesar en todos estos foros, hay que mencionarlo, por favor, reconozcámosle y pidámosle a las FARC un acto de perdón con Antioquia y con el país por habernos quitado dos líderes muy importantes en el proceso de implementación de estos objetivos de desarrollo del milenio, y que serían unos personajes felices trabajando en este momento, que son Guillermo y Gilberto Echeverry, porque con ellos de la mano empezamos lo que se llamó la Alianza de Antioquia para la Equidad. Eso no puede faltar en el análisis de estos procesos. Era una manera de que se hablaba, se decía, se hablaba de los objetivos de desarrollo del milenio, y Antioquia nada que despegaba. Acabábamos de sacar un mapa de la pobreza en el 2004 y 2005, donde se notaba lo que la chica anterior nos estaba diciendo. El área metropolitana, pues más o menos, pero ¿qué pasa con Bajo Cauca, Urabá y Occidente? Allí la pobreza, y todavía es horrible. O sea, este trabajo digamos, hacer focus en las regiones donde realmente nos necesitan, no lo hemos ni empezado. Hay mucho trabajo por hacer y hay mucho trabajo por mirar diferencialmente. Entonces, lo que les quería decir es que en esta investigación no puede parar la Alianza de Antioquia por la Equidad. ¿Por qué? Porque si bien eso se deterioró y digamos se volvió, precisamente con los gobiernos que siguieron, que no, pues no me voy a poner a mencionarlos, entregamos unos informes, fueron 27 investigaciones que hacíamos énfasis en cada uno de los objetivos de desarrollo del milenio que habíamos apropiado para Antioquia y que estábamos de la mano de Planeación Nacional para hacerle eco a la propuesta nacional. Entonces, en resumen, gracias, porque estos temas no los estudia casi nadie. Qué rico que estemos aquí y que ustedes los estén escuchando, pero en investigación hay que ponerle mucho más cuidado a lo que se llama la línea del tiempo, para que no omitamos o no le pongamos responsabilidades a los que no son. Gracias. Muchísimas gracias. Vamos a una segunda pregunta, y efectivamente decir que ese ejercicio que queremos fortalecer es que realmente hay investigaciones a nivel de muy alto nivel, y por eso también estamos en centros de investigación como son los que tenemos en la Universidad de AFIT. La siguiente pregunta. Pues más que una pregunta, es también como una recomendación a la investigación. Me sumo un poquito a la intervención de la compañera y contarles como dos cosas. Yo fui funcionaria de la Gobernación de Antioquia, fui directora de Maná, fui gerente de la Alianza Antioquia por la Equidad, y en marco de esta investigación me parece muy importante, uno, que no dejen al gobierno de Fajardo por fuera, porque el gobierno de Fajardo, desde la Alianza Antioquia por la Equidad, empezó a hacer unos ejercicios de mediciones. El primero se publicó en 2012, que la Alianza Antioquia por la Equidad era una matriz de 5 objetivos con 45 indicadores, y a finales de 2012, con apoyo de la CEPAL, con apoyo del Centro de Pensamiento Social, en un ejercicio muy juicioso en el que participó Banco de la República, Universidad de Antioquia, Universidad Pontificia Bolivariana. Esto pues para decirte que hubo un importante sector científico y académico haciéndole seguimiento a los objetivos de la Alianza Antioquia por la Equidad, que en gran medida, como tú lo mostraste, coinciden con los objetivos de desarrollo del milenio. Y que si bien esos espacios digamos, ya tienen una investigación de los cuales ustedes pueden recoger insumos. Este año se publica un seguimiento a ese primer ejercicio que se hizo en 2012, que se llamó Hacia una evaluación de las políticas públicas en Antioquia, y que justamente, como ustedes, dejaba el Valle de Aburrá por fuera de las mediciones para poder notar las diferencias subregionales. Así que yo creo que ahí hay un enfoque importante. Me gustaría después, si me invitan a conversar con ustedes, de pronto como ayudar a
reordenar los objetivos, hablar por qué el tema de VIH no quedó. Realmente la preocupación en Antioquia por las enfermedades de transmisión sexual están en el papiloma humano y en la muerte por el síndrome, digamos, específicamente por cáncer de cuello uterino y no tanto por VIH, si bien las cifras han crecido y obviamente no quiere decir que se pueda olvidar el SIDA, pero digamos que había otras preocupaciones desde salud por las cifras y bueno, en fin, yo creo que son muchos temas para los que pues de los que hay que hablar y los que habría que revisar. Quiero cerrar mencionando algo muy importante. Yo consideraría que la gran pérdida en este tipo de ejercicios no ha sido ni el seguimiento a los indicadores, porque ahí está el anuario estadístico ha evolucionado en un ejercicio precioso que se llama la Mesa de Indicadores de Antioquia, donde todas las secretarías que tienen mediciones de indicadores trabajan articuladamente y hacen sus propias mediciones más allá de las fuentes del DANE, que en realidad son desactualizadas frente a las fuentes de información propia que tiene la gobernación, pero lo que sí se ha acabado, y lo quiero resaltar de la intervención anterior, son los espacios de diálogo para la planeación conjunta y desde visiones intersectoriales. En Antioquia, digamos, no hay una visión planeada a futuro como lo existió cuando era la mejor esquina de América, con el Planea, con el OTA, esos espacios todos se están agotando. Y a mí me parece precioso que generaciones tan jóvenes como las de ustedes se estén encargando de tejer otra vez esta historia y de no dejar perder ese legado, pero esto es un llamado también a reactivar esos espacios que son súper necesarios, porque además ya estamos ante un nuevo relevo generacional que hace súper necesario que nuevamente nos sentemos a pensar en los retos que nos quedan y no que nos regocijemos en ser la ciudad más innovadora del mundo y demás, que son pues logros obviamente que no hay que demeritar, pero que el trabajo que sigue por delante es gigante. Sí, en este sentido, como las dos intervenciones van en la misma temática, es hacer un par de salvedades sobre los alcances y las pretensiones de la investigación. Primero es la dificultad de la minería de datos, donde hay varias series, en Antioquia hay mucha información, pero muchos ejercicios estadísticos difieren en sus metodologías para la obtención de los datos, por lo cual la construcción de las líneas de tiempo se nos dificulta sumar los indicadores de una serie con los indicadores de otra serie. Lo que intentamos hacer es presentar los datos más consolidados y que nos permitieran tener una mayor cobertura y una descripción más efectiva de la situación. Ahora, hacer la salvedad, cuando yo dije que la idea de desarrollo en Antioquia, conforme al lema de Luis Alfredo de la mejor esquina de América, que lo sostuvo él mucho, no era adjudicándole todo el desarrollo a Luis Alfredo, sino como lo presenté, es ver cómo en estas tres gobernaciones se puede encontrar una apuesta por un tipo de desarrollo en el departamento. Asimismo, agradecerles a las dos las intervenciones y nosotros estamos muy atentos y nos gustaría continuar la conversación para tener un mejor producto de investigación. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Señora. Sí. No, yo tenía solo un comentario a la presentación. Es que yo creo que un poco si separamos, si no metemos tantos nombres, digamos, o intentamos como defender tantas administraciones, yo creo que podemos tener un panorama más importante. Y lo importante que nosotros, y lo que nosotros estamos buscando, y por eso también el Gobierno Nacional está acá presente, está buscando, es que se desarrollen visiones locales, visiones regionales y visiones nacionales integradas, independiente, digamos, de periodos políticos o de diferentes actores políticos. Entonces, mi recomendación sería, por ejemplo, simplemente seguir una trayectoria, digamos, de cómo han ido evolucionando los temas, cómo han ido evolucionando los indicadores, cuáles son las áreas en las cuales hay que hacer especial énfasis y un poco retirar tantos nombres. En este caso también hay que tener en cuenta cuál es el objetivo principal de la investigación, y es entender el impacto que acciones gubernamentales, y yo pues, personalmente como investigador considero que es un poco desafortunado desarticular el proceso de una administración que tiene un factor humano y unos factores antropológicos y sociológicos dentro de la misma cultura organizacional en este caso las gobernaciones de Antioquia, y lo que queríamos era evaluar el impacto de estas acciones, no la evolución, no solamente la evolución de estos indicadores, ni cómo se consiguieron, si se mejoró o no se mejoró. Es importante lo que estás diciendo, pero ahí también es cuál es el límite y la pretensión de la investigación. Claro, yo soy profesor de universidad también, por eso te lo digo. Es importante que tú puedas hacer mención a políticas que se desarrollaron, pero la verdad,
pues como investigador y como profesor de universidad, con tanto nombre, la verdad que pierde un poquito como de legitimidad porque suena político, te lo digo. Sí, son enfoques epistemológicos de políticas públicas diferentes, pero muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, aprovecho y les presento a Roberto Esmeralda del BIT, quien nos ha estado, no solo profesor de universidad. Si quieren, ok, sí. Que si estoy en el rango de la juventud todavía, espero. Buenos días. Yo tengo una inquietud como metodológica, sí. Porque al principio nos mencionaste sí. Y lo ratificó Alejandro Gamboa, el doctor Alejandro Gamboa, que este es el ejercicio número 5 en el país, sí. Sobre la socialización, sí. Y un trabajo que entiendo se quiere hacer de manera regional para poder establecer como unos parámetros de medición y lograr realizar de una manera más objetiva y participativa la elaboración de los indicadores. Entonces tengo entendido que se hicieron reuniones en Bucaramanga, en Tunja, Chocó, Cartagena y esta en Medellín, quedarían faltando Santa dos. Marta. Santa Marta, sí, al principio dice Cartagena y después fue Santa Marta. Quedarían faltando la parte sur del país, Caquetá y Florencia. Sí, y Villavicencio también vamos. Villavicencio y Florencia. Mi inquietud va hacia, esta es una estrategia de participación ciudadana, si es una estrategia de participación ciudadana como lo establece la Constitución por afectar, por involucrar considerablemente los bienes, los servicios, los recursos naturales y los planes de desarrollo que vamos a tener como país hasta el 2030. Esa es la primera pregunta. Y la segunda, me queda la inquietud. Si lo es, ¿qué tan fuertes van a ser esta participación? Porque ya se han hecho 5 reuniones y extrapolando la participación a esta, no conozco cuáles son los invitados, quiénes fuimos invitados a esta reunión, pero qué tanta participación hay y qué tan representativa va a ser esa participación para poder cumplir con los objetivos que ustedes tienen, que son pues maravillosos. Podrían haberlo hecho sin contar con la ayuda de nadie. Ahí hay un tema importante y es, primero, la gran diferenciación entre la agenda ODM y la agenda ODS efectivamente ha sido la participación de la ciudadanía. Los ODS, hubo cerca de 7 millones de personas alrededor del mundo que nos ayudaron a identificar cuáles podrían ser las prioridades de desarrollo sostenible. Ya ahí hay un elemento diferencial y también es un poco como nos estamos pensando, no solamente del sistema de Naciones Unidas, sino desde diferentes instituciones, en este caso también las instituciones de gobierno, y es como la voz de la ciudadanía efectivamente está jugando un rol importante frente a la definición, no solamente de esa nueva agenda de desarrollo que será ratificada, como les dije, el 28 de septiembre en la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, sino también cómo vamos a hacer esos ejercicios de implementación, y ese es el gran reto que tenemos. Efectivamente lo que estamos haciendo en este momento es tratar de llegar con escenarios de sensibilización frente a la agenda ODS. Una cosa que pasó con los ODMs era que no todo el mundo efectivamente reconocía que había una agenda global. Muchas veces se hacían acciones, digamos, en temas de salud, en temas de pobreza, pero no había una conexión directa con esta agenda global. Lo que estamos intentando en este primer momento, y digamos, aquí no se agota todo el ejercicio, es poder llegar con información a sobre esta nueva agenda de desarrollo. En territorios como, por ejemplo, Tunja, tuvimos 230 personas de diferentes municipios, de diferentes instituciones, lo que nos ha hecho un ejercicio dialógico interesante. Lo mismo pasó en Chocó, lo mismo pasó en Bucaramanga. Sabemos que nos queda todavía muchos más escenarios a los que tenemos que llegar. Y un poco para eso va a ser el ejercicio de la tarde también, para que ustedes nos ayuden a pensar cómo podemos llegar de manera más asertiva con esta información, ya sea utilizando medios de comunicación, las nuevas alternativas de comunicación. Bueno, ya sabemos todo. Ahorita estaba, por ejemplo, yo en Twitter y ya no sé cuántos tweets hay sobre este evento en particular. Pero también el voz a voz. Es decir, aquí el gran reto
es que la agenda de desarrollo no solamente se va a quedar en los gobiernos, sino que cada uno y cada una como ciudadano tiene un compromiso particular y es ayudar a la sostenibilidad de este planeta. Frente al tema de los indicadores, por fortuna tenemos a Dane, quien nos va a presentar próximamente un poco esa línea, pero también se están haciendo unas mesas territoriales un poco para hacer esa aproximación de la construcción de indicadores. Ya tenemos 17 objetivos, 169 metas, y el gran reto que tenemos ahora es hacer el aterrizaje y la construcción de esos indicadores a nivel local. Gracias. Sí. Mi nombre es Paola Bernal, soy la coordinadora del proyecto de Objetivos de Desarrollo Sostenible en el Ministerio de Ambiente. Realmente más que un ejercicio de participación ciudadana, es un ejercicio de construcción ciudadana. Lo que estamos buscando es, como comentaba Emanuel, que podamos entre todos, y no solo desde lo nacional, sino también con la región, empezar a pensar cómo vamos a establecer ese derrotero hacia los ODS, que si bien se ve muy lejos al 2030, pues todos aquí algunos recibimos los ODMs y estamos viendo el resultado de los ODMs, pero estamos hoy aquí en el trabajo de construir ODS. Es una agenda internacional, ya está en parte definida, pero realmente permite y está elaborada para que pueda ser adaptada a los países, y lo que queremos desde el nivel nacional es adaptarla a las regiones. Entonces, por eso estamos aquí, para construir entre todos ese derrotero, y que al 2030 los ODS no sean los OGMs no cumplidos, sino sean ODS realmente ambiciosos, en el que superamos las expectativas y no llegamos solo a lo mínimo, sino que logramos superar las expectativas, porque estamos todos involucrados y todos comprometidos en ese gran reto que nos espera al 2030. Muchas gracias, Paola. Sí, y también reconocer que efectivamente lo que está pasando en este momento es tanto el nivel y el juego político que estamos teniendo nosotros como país. Nosotros propusimos los ODS en el marco de Río +20. Nosotros ya tenemos dentro del Plan Nacional de Desarrollo unas líneas estratégicas que tienen que ver con objetivos de desarrollo sostenible, pero además tenemos un momento coyuntural importante, y es que tenemos elecciones locales, cosa que no está teniendo otros países. Entonces lo que queremos hacer es tanta incidencia que en los planes de desarrollo a nivel local los ODS se conviertan también en la hoja de ruta, y bueno, sería como el ejercicio efectivo de implementación de esta nueva agenda de desarrollo al 2030. Los invitamos y las invitamos por favor a que tomen un refrigerio aquí afuera, y seguimos con este proceso de presentaciones. En 15 minutos nos encontramos nuevamente acá. Por favor no se pierdan, que lo que viene va a estar mucho mejor.